Aquellos que nos están sintonizando por internet, reciban nuestro saludo, un saludo muy especial al pastor de la Iglesia de Dios en la República Dominicana de la Asamblea. Le mandamos un saludo en el pueblo de Baní, en Peravia. Bienvenido, varón. Dios te bendiga y prospere tu iglesia. Y así mismo saludamos también a Panamá, que está conectado también. Igualmente le enviamos un saludo y les amamos en el poder de Cristo al pastor Edwin Álvarez y su esposa. Así que hoy vamos a traer una palabra que resume la vida nuestra en relación a lo que tenemos que hacer para que la presencia y el poder de su presencia habite en nosotros. Es una palabra que nosotros tenemos que atesorar y está constituida en la esencia de lo que es Dios mismo, de lo que es la deidad de Dios en nuestra vida. Por lo tanto, es una palabra que fueron dichas exactamente por Jesús. Y nosotros tenemos que apreciar, valorar, preservar e internalizar esta palabra. ¿Para qué? Para que el poder de su presencia pueda continuamente vivir en nosotros. Y podamos funcionar y desarrollar lo que se llama el hombre y la mujer espiritual. Así que en esta mañana yo les pido que pongan mucha atención, que marque su Biblia en los versículos que Él nos quiere traer. Porque yo sé que lo que yo diga, Él lo va a interpretar y a engrandecer para el conocimiento de cada uno de nosotros conforme a nuestras necesidades. Y es importante que tomemos nota, que escribamos sobre la palabra. ¿Para qué? Para que podamos ser aumentados en conocimiento y sabiduría. Porque al fin y al cabo eso es lo que nos hace vivir en autoridad contra las tinieblas. Y usted sabe que todos los días tenemos una guerra que presentar. Y mientras más autoridad y conocimiento tengamos, mayor disposición del uso de su autoridad para usar su poder y manifestarlo sobre la tierra. Qué bueno ver. Dios les bendiga. Me gozo de verla. Ellas son venezolanas también, así que por ese pueblo estamos orando también. Bienvenidos. Así que vamos a empezar por desmenuzar este conocimiento de las 7 palabras de Jesús. Las últimas 7 palabras de Jesús que lo manifestó en el Gólgota, en el monte de la calavera. Ese nombre fue designado así en el origen porque tenía un propósito de que nos enseña a través del significado de ese monte a morir a nosotros para nacer en él. Por lo tanto, Él nos muestra desde el principio de la marcación de donde comienza la civilización y donde eventualmente terminará. Es allí, en el centro de la capital del mundo, en Jerusalén. Tenemos que entender que en el principio, y esto de manera introductoria para entrar en detalle, que Dios es el alfa y el omega. Quiere decir que en Él está el contenido del principio y el fin. Porque en el fin está el principio y el principio es parte del fin. O sea que en Él está contenido todo lo que somos y seremos. Y todo lo que será sobre la faz de la tierra. Y sabemos que esto es así porque Dios es perfecto. Y Él es el creador de todo. Todo es para Él y de Él y por Él. Y para Él se sustenta todo. ¿Por qué? Porque todo le servirá a Él y le adorará a Él. Y nosotros conocemos esto. Pero también debemos destacar y reconocer y dar a conocer que el número 7 es el número de la perfección y 7 es Dios y 7 es su perfección. ¿Por qué? Porque toda la matemática de la mesura, de los estándares, de las leyes físicas y dinámicas que existen, todas tienen un denominador común para funcionar que se llama 7. Y 7 es Él. Incluyendo nuestro propio cuerpo, todas las funciones fisiológicas están determinadas en el número 7 para la conducción eléctrica de todo el funcionamiento de nosotros. ¿Será Dios perfecto, hermano? Porque 7 es su perfección. Así que 7 son los espíritus que operan sobre la faz de la tierra, porque 7 es el número de los 7 espíritus de Dios. 7 son los espíritus de Yahweh. Sabe que Jehová no existe como nombre, como tal. Nosotros lo tenemos en la traducción, pero realmente es Yahweh. Yahweh es su verdadero nombre. Y esos espíritus son el espíritu de temor, el espíritu de inteligencia, el espíritu de poder, el espíritu de consejo, de sabiduría, de conocimiento. Y que nos llevan a niveles divinos, prácticos e intelectuales
para cada vez servirle efectivamente a un Cristo vivo. Y Dios tiene eso a disposición nuestra para hacerlo ejecutado conforme a sus propósitos y establecer su gloria sobre la faz de la tierra. Por eso es importante que entremos en el conocimiento pleno de su verdad, que a través de su palabra escrita está. Nos enseña que no perdonemos solamente 70 veces 7. ¿Y por qué son solamente, no te digo solamente 70 veces 7, sino 7 veces, no 70 veces 7? Porque cuando usted tira la matemática de esto, resulta infinito. Fíjese lo interesante que es esto. ¿Y por qué da esa matemática de infinito? Porque Él quiere enseñarnos la primera palabra que se llama perdón sobre nuestra vida. Es llave crucial, importante para abrir la puerta de Jesús. Y es importante que lo atesoremos como parte esencial de un plan perfecto que Él trazó para ti y para mí. Y que nosotros tenemos que aprender a conocerlo a través de su palabra para que caminemos en bendición todos los días de nuestra vida. Y ninguna obra de maldad prospere contra nosotros. Porque Él te da la bendición que jamás nunca añadirá tristeza a tu vida. De eso se trata. Así que, hablando de 7, 7 es la medida de los tiempos perfectos para el plan de tu vida, porque ya ocurrió en el plan de la creación. Y por eso podemos decir que el futuro para nosotros es historia para Dios. Qué interesante es conocer eso. ¿Por qué? Porque cuando entendemos esta realidad sabemos que lo que pedimos en el Espíritu os será concedido conforme a nuestro Padre Celestial. Y esto lo tenemos que entender meridianamente claro para orar con fe, sabiendo que lo que pedimos en el Espíritu será contestado. Porque Dios lo tiene ya en consideración perfecta para nosotros. ¿Por qué? Porque ese plan es para bendición nuestra. Podrán haber hijos que se equivoquen y se salgan del camino, pero Él lo está mirando de lo alto y dice, tengo un plan perfecto. Pero si lo pronuncias con tu boca, creyéndolo en tu corazón, yo lo cumpliré. Porque yo soy el Dios de los imposibles. Yo soy el Dios que hago aquello que no es posible para el hombre, lo convierto en posible. ¿Para qué, Miguel? Para que mi nombre sea glorificado. Esa es la idea, hermano. Si nosotros creemos verdaderamente en esto, y esta esencia nos las va a dar las palabras que mencionó Jesús en el Gólgota, vamos a entender que el alcance funcional y práctico de la vida cristiana trasciende los linderos del entendimiento en bendición nuestra. Solamente porque creímos, no cuestionamos, sino que obedecemos. Porque no se trata de cuestionar para razonar, porque ahí no hay fe. Pero si tú obedeces, aunque tú no entiendas, pero obedeces, ciertamente la gloria cae sobre tu vida y tu descendencia. Y es lo que tenemos que entender. Así que a través de esta palabra hay 7 recomendaciones que llevan un propósito de salvación para que Jesús pueda vivir en nosotros y a la misma vez establecer la constitución del reino de Dios en la parte almática de nuestro ser. Y están todos plasmados en las 7 palabras de Jesús antes de morir. Qué interesante, ¿verdad? Que Él antes de morir pronunció la esencia de su contenido, la salvación y la redención de toda la humanidad. Muriendo allí por nosotros siendo pecadores, transgresores de la ley y pervertidores del orden establecido en su palabra. El amor de Él es algo que usted no tiene palabras, ni yo tengo palabras para describirlo. Sencillamente, Él es perfecto, porque eres Dios. Así que, teniendo esto en plena consideración, vamos a entrar en Lucas 23, versículos 23 al 34, para darle calor a esto y poder empezar a entender esto en la profundidad, en la anchura y en la altura que lo requiere la cruz del Calvario en nuestra vida. Lucas 23, versículos 23 al 34. Perdóneme. Sí, versículo Lucas 23, 23 al 34. Lo tenemos ahí, yo estoy que en la pantalla electrónica están. No los quiero poner aquí, ya mismo nos mudamos para estar cómodos. Porque si no me tapan aquí el frente.
Lo leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo de Dios. Mas ellos, nos ponemos en pie en reverencia al Señor, ¿verdad? Mas ellos instaban a grandes voces pidiendo que fuese crucificado. Y las voces de ellos y de los principales sacerdotes crecían, o sea, prevalecían. Quiere decir, crecían y prevalecían es lo mismo. Porque lo que está buscando el Sanedrín es castigar, matar a Jesús. Y eso eran los que estaban promoviendo todo esto. Entonces Pilato juzgó que se hiciese lo que ellos pedían. Fíjese que hay un pedido de parte del mismo pueblo que mató a Jesús, que es el pueblo judío. Y Pilato, siendo emperador romano, acepta hacerlo. ¿Por qué? Porque quería congraciarse con los judíos que estaban habitando en Jerusalén. Y dice, y le soltó a aquel que había sido echado en la cárcel por petición y una muerte la cual habían pedido. Mas entregó a Jesús a la voluntad de ellos. Interesante. Y llevándole, tomaron a un Simón de Cireneo que venía del campo y le pusieron encima la cruz para que la llevase tras Jesús. Fíjese que necesitó ayuda de alguien que cargara esa cruz por los golpes que había recibido, por los latigazos que había recibido, por la cruz, la corona que llevaba llena de espinas en su cabeza. Habían debilitado ese cuerpo. Sin embargo, él siguió el trayecto sin quejarse. Y el mundo, la humanidad, le puso un ayudador. ¿Qué nos hace entender eso? La interdependencia que tenemos que tener los unos con los otros en oración, dependiendo de Cristo, siempre. Así que le pusieron encima de la cruz para que llevase tras Jesús, ¿verdad? Y el 27 dice, le seguían una gran multitud del pueblo y de las mujeres, las cuales lloraban y lamentaban, ¿verdad? Pero Jesús, vuelto a ellas, les dice, hijas de Jerusalén, no me lloréis a mí, sino llorad por vosotras mismas, porque vuestros hijos, y por vuestros hijos, porque he aquí que vendrán días en que dirán, bienaventuradas las estériles y los vientres de las que no engendraron y los pechos de los que no criaron. Entonces comenzaron a decir a los montes, caed sobre nosotros y a los collados cubrirnos. Eso es una profecía que se describe en Jerusalén 70 años antes de Jesucristo. Porque si el árbol verde con el árbol verde hacen estas cosas, en el seco, ¿qué se hará? Entonces, aquí vamos a entrar a la parte de la crucifixión, que es importante, que usted ya tiene el preludio de la introducción. Ahora dice, y llevaban también con él otros 2 malhechores a ser muertos juntamente con él. Y cuando vinieron al lugar que se llama de la calavera, le crucificaron allí. Y los malhechores, uno a la derecha y otro a la izquierda. Y Jesús decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen. Y partiendo sus vestidos, echaron suerte. Interesante saber, vamos a seguir hasta el 34, ya estamos al 34, pueden sentarse. Es interesante saber que cuando dice echaron suerte con su túnica, quiere decir que en lugar, como era una túnica hecha de una sola tela, no estaba partida en pedazos, una sola pieza, no estaba unida por costura. Ellos sabían el valor grande de esa túnica. Eso representa la cobertura del Espíritu Santo en nuestra vida, que no tiene costura ni sombra de variación alguna. Es una integridad completa, absoluta, de transparencia por esa integridad. Y esa era la cubierta del maestro, simbólicamente hablando, porque sabemos que es Dios quien la da. Pero simbólicamente hablando, para la humanidad y el conocimiento del hombre, esa túnica representa la pureza y la integridad. Y ellos la reconocieron, ¿sabe por qué? Porque no la rompieron, sino que la echaron suerte, decidieron por numerología quién iba a coger esa túnica. Y Jesús le decía, Padre, perdónalos porque no saben lo que hacen.
Y es interesante ver porque esta es la única oración que no fue contestada por el Padre a su Hijo. Si usted estudia bien a profundidad, se da cuenta que esa oración nunca ha sido contestada a su Hijo. Y la pregunta es ¿por qué? Para que fuera contestada por aquellos que han creído en Él. Y se llama la respuesta aprender a perdonar verdaderamente. De tal manera que esa respuesta fuera mostrada en un arrepentimiento genuino por el pueblo que le conoce a Él, para que su pecado no se enseñoreara y fuera destruida el pecado por el poder de su presencia. Por eso, Él dejó la respuesta a sus hijos, que somos nosotros. Y la estableció ahí en el Gólgota. Porque a todo aquel que cree en su palabra y le cree a Él, entonces estará capacitado para ejercitar un arrepentimiento genuino y detrás el perdón a todo aquel que le injuria y le hace daño. Y no se trata de si merece o no el perdón, sino que lo perdona. Y así similarmente tenemos que ser nosotros en nuestra vida. Porque si no perdonamos, no somos acreedores del perdón de la salvación para nuestra vida. Así que el perdonar es un norte, es una esencia del contenido de la deidad para que pueda establecer su reino en nosotros. No es una opción, es un mandato. El mundo te dirá todo lo contrario. Que te vengues, que no perdones, que guardes el rencor, que tengas resentimiento, etcétera, etcétera, etcétera. Y te dirá, no, que tú lo perdonas, pero te lo vuelve a hacer, tú lo perdonas, te lo vuelve a hacer. Pero en su esencia del contenido de su verdad dice que no le perdones 7 veces, sino 70 veces 7. Y cuando tú tiras eso es más de la enésima potencia y no hay número para que eso pueda establecerse. O sea que es infinito el perdón. ¿Sabes por qué? Porque hasta un ladrón él perdonó, hasta un criminal él lo perdonó. Nosotros no somos quienes para entonces trazar una pauta de establecer a quién vamos a perdonar, cómo lo vamos a perdonar y de qué forma vamos a actuar. Él te dice que le perdone. Así que cuando nosotros no perdonamos, quien está operando en nosotros es las respuestas del mundo. Y esto es muy importante, porque cuando no perdonamos, hermano, las oraciones no pasan del techo. No pasan del techo. Y a la misma vez nos estamos condenando a nosotros mismos por no perdonar. Si nosotros decidimos hacerlo como debemos hacerlo, entonces nuestro comportamiento cambia completamente. ¿Por qué? Porque Dios nos hace ser transparentes y el poder de la misericordia habita en nosotros para que habite su deidad completa en función dinámica y práctica divinamente. Porque esos son los 7 espíritus y los 7 frutos que tenemos que dar conforme al poder de su presencia en nosotros. Quiere decir que es importante que entendamos que la base sustantiva de vivir en Cristo se llama perdón. Y si perdonamos, nuestra respuesta tiene que ser consona a lo que hemos decidido hacer. Dios no te tuerce el brazo, pero te dice su verdad. La decisión es nuestra. Como decimos en buen español, la bola está en nuestra cancha. Así que tenemos que perdonar. Y el perdón no solamente de boca para afuera y ya está, sino de hechos sustanciales que indiquen de verdad que tú perdonaste. Y eso se tiene que notar, porque a los hombres tú les puedes mentir, pero Dios sabe hasta lo que tú piensas. Y si Él no hace acepción de personas, mucho menos nosotros tenemos el derecho ni siquiera de pensar hacer acepción de personas. No somos quienes, hermano. Tenemos que quitar toda costra que el mundo te siembra para que no puedas cumplir con la palabra de Dios. La segunda palabra importante está en Lucas 23:43. Lucas, déjeme buscarlo yo también aquí, Lucas 23:43. Yo creo que es una paginita, un par de paginitas adelante. Fíjese, Lucas 23:43. Ahí lo tenemos. Lo tenemos en la pizarra electrónica y algunos están buscando un celular, otros la tienen directamente. Dice, entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo en el paraíso. Estamos hablando de un ladrón en la cruz del Calvario que ya
habían dispuesto a morir en la cruz del Calvario. ¿Y por qué digo que habían dispuesto? Porque lo que el hombre quiere establecer para el hombre no tiene vigencia si nuestro Padre Celestial lo determina, lo contrario. Quiere decir que cuando Él le dice, de cierto te digo, o sea, afirmativamente te vuelvo a decir que hoy estarás conmigo en el paraíso. Y esto ocurre porque el mismo ladrón que está a la derecha del Padre dice al otro, este varón no tiene ninguna culpa, sin embargo está aquí. Y le dice, Señor, acuérdate de mí cuando estés en el cielo. Y él le dice, justamente hoy, de cierto te digo, hoy estarás conmigo. O sea que no pensó dos veces el perdonarle su pecado, sino que miró el arrepentimiento y creyó que la obra terminada sería en la cruz del Calvario para ese ladrón. Nosotros tenemos que aprender a pensar así. Si nosotros aprendemos a pensar así, veremos un pueblo redimido en unción y poder, decretando y desatando la palabra sin ambajes ni rodeos ni duda alguna. ¿Por qué? Porque Él murió por todos nuestros pecados y murió por cada uno de nosotros y de los que no están caminando en el Evangelio. Y tenemos que mirarlo desde el punto de vista como lo mira Dios. Dios te mira con todos tus defectos. No. Dios no mira tus defectos. Si tú eres drogadicto, si eres borracho, si eres homosexual, lo que sea, Dios no mira eso. Dios mira en ti un producto terminado porque tú decidiste creerle a Él. Él puso la unción para llevarte a conocerle a Él y perfeccionar tu vida a la imagen y semejanza de un Cristo vivo. Eso es lo que Él quiere. Tan solo porque tú le creíste y obedeciste, Él terminará esa obra en ti. Sin excepción de persona, porque Él no mira nada más que el propósito que Él diseñó para tu vida. Y si Él diseñó ese propósito para tu vida, es porque Él lo va a terminar, solo que depende de nosotros, si lo agarramos o no lo agarramos. Tan sencillo como eso. Quiere decir que esto es una clave fundamental del perdón continuo que empezó en la primera palabra y continúa en la esencia de nosotros cuando Cristo vive en nosotros. Mucha gente se queja. ¿Y por qué se quejan? ¿Sabes por qué se quejan? Porque no conocen al que le puede saciar de bien su vida. Mucha gente se pasa llorando porque he perdido algo. ¿Y sabes por qué? Porque no conoces quién te puede dar lo que te falta. Mucha gente se pasa angustiado, creyendo que van a fracasar, porque no saben que el gozo está en el Señor. Y cuando tú oras creyendo en fe, no lo que ves, sino lo que dice su palabra que es, será hecho por el poder de la gracia de Dios en tu vida. Tenemos que entender eso, hermano. Y no dejar que el mundo te siembre la congoja, la carencia del amor que te separa del Cristo vivo, que te formó a imagen y semejanza de Él. Cuando entendemos esta esencia y entendemos que Él es el alfa y el omega y que el contenido del principio está en el fin y que en el fin está el principio y que en Él se contiene todo y que Él está ahí contigo para ayudarte y bendecir tu vida y saciarte de bien todos los días de tu vida, entonces despertamos y decimos, ¿por qué me estoy quejando? ¿Por qué yo estoy llorando? ¿Por qué me siento atribulado o atribulada? ¿Por qué me siento deprimido? ¿Por qué me siento angustiado? ¿Por qué estoy desesperado? ¿Sabes por qué? Porque no hemos buscado en el tesoro de la dimensión espiritual que Dios tiene para tu vida. Es como tener una alcancía. Cuando usted se ve sin dinero, dice, pues voy a la alcancía porque yo sé que yo tengo 50, 100 pesos, 200 pesos y allí yo resuelvo. Y le echo gasolina al carro y me muevo, ok. Pero ¿sabes qué? Dios tiene algo mejor. Si tú depositas en la dimensión espiritual de una relación íntima con Él, hermano, usted no va a necesitar de nada porque todo Él hará la provisión en el momento perfecto, en la situación perfecta y en la forma correcta. Y le prosperará, le prosperará, le prosperará y le bendecirá y le bendecirá y le bendecirá. Y de ningún bien carecerá. De ninguno, hermano, de ninguno. Porque lo que usted no puede comprar con el dinero, Él también te lo da. Lo que tú no puedas adquirir por los bienes materiales que Él también los da, te lo da en el Espíritu. ¿Para qué? Para demostrar su gloria en tu vida y dar a conocer su reino sobre la faz de la tierra a través de ti. Tú eres esa persona.
que has creído en Él. Y cuando caminamos en esa verdad, entonces vemos la gloria de Dios continuamente en tu vida. Y a medida que te da un poquito, te da más. Y produce una hambre y una sed de continuo, que tú te acuestas en adoración y te levantas en alabanza. ¿Por qué? Porque el gozo y la plenitud de Él habita en ti. Y por causa de eso, todo lo que tú haces será prosperado. ¿Y qué va a ver la gente? Dame de eso que tú tienes. Que en medio de la adversidad, que en medio de la pérdida, que en medio de no tener nada, tú estás alabándole. Sí, porque esas pruebas a veces hay que pasarlas para que Él pueda depositar su gloria en nuestra vida. Por eso le dijo, ciertamente hoy estarás conmigo en el paraíso. Y lo dijo el que podía hacerlo, que era Dios, a través de Jesús. Así que vemos cómo la voluntad decidida, rápida, espontánea y correcta del Padre se manifiesta a través de la boca de Jesús, quien está clavado en una cruz, está sufriendo todas las dolencias y todas las injurias y los golpes que le dieron. Y de él salió una palabra de bendición para nuestra vida. Fíjense que el perdón viene cimentado o nace de la benignidad de un amor perdonador, restaurador y libertador para la salvación. El perdón es muy importante porque el perdón nos hace justificar a nosotros delante del Padre a través de Jesús. Quiere decir que cuando nosotros perdonamos, y esto grábelo, cuando nosotros perdonamos, hemos sido justificados por el Padre para que nos otorgue toda bendición que ya Él diseñó desde antes de la fundación del mundo para nosotros. Porque usted estaba en el mundo sin saber que existía, pero ya existía en el Espíritu y se materializó en este cuerpo para que el diseño perfecto de Dios, desde el origen de Génesis, porque Génesis comienza en la cruz, pero no, otro día hablamos de eso. Génesis comienza en la cruz para que usted recibiera esa bendición hoy. Su presencia aquí tenía día, fecha y hora, y tu bendición tiene día, fecha y hora. Es cuestión de que tú camines en el engranaje del kairos de Dios para que tu bendición descienda. Si tú caminas en el kairos de Dios porque obedeces, porque lees la palabra, porque te llenas del poder de su presencia, entras en el engranaje perfecto para que tu vida se torne de bendición desde el comienzo hasta el final. Porque es el alfa y el omega, que contiene el fin y el principio. Y en el principio está el fin y el fin está en el principio. Él es perfecto. Y pone toda la perfección en nosotros. ¿Para qué? Para que tengamos las herramientas de mantener una relación íntima con Dios. Esa relación íntima con Dios es necesario que la cultivemos. Llega el momento, mire, coja esto de ejemplo. Nosotros somos la iglesia, la esposa del Cordero. Llega el momento que usted está casado tantos años con su esposo o su esposa, que su esposa sabe cómo usted piensa. Le digo algo. A veces yo vengo guiando de algún sitio que vamos por allá en el centro de la isla y me da un sueño y ella sabe antes de que yo entienda que me estoy durmiendo, que ya ella sabe y me dice, te estás durmiendo. Y no todo es revelación del Espíritu, sino que el Espíritu Santo pone uno de sus espíritus, que lo dije que están en la cruz de los 7 espíritus. ¿Para qué? Para que pueda ser conducido en unificación y evitar accidentes y de que nuestra vida sea bendecida. Dios lo hace. ¿De qué viene eso? De una relación íntima con Dios. Esa relación íntima con Dios es para todos nosotros por igual. No lo hace con excepción de personas. Él nos ama. Los que nos limitamos en esa relación personal con Dios íntima somos nosotros mismos, que somos perezosos y dejamos que el mundo nos arrastre fuera de la verdad. Por eso su palabra dice que aunque vivimos en este mundo, no somos de este mundo. Somos de Cristo. Porque usted tiene el Espíritu Santo que el mundo no tiene. Por eso usted hablará y la gente no entenderá. Y no le esté malo que no entiendan, es que no tienen la revelación. Entonces, ¿cuál es nuestro deber? Pues orar por ellos. Y en su momento dado ellos la tendrán. Y ser perdonador porque ignorantes son de lo que hacen, de las palabras que emiten, de las decisiones que emiten, de las críticas que emiten. Porque son ignorantes.
Entonces Dios no culpa al ignorante. Dios culpa a aquel que tiene el conocimiento, que sabe hacer el bien y no hace el bien. Ese es el que verdaderamente lo va a llamar por su nombre y te va a llamar a capítulo. Y nosotros tenemos que estar bien alerta en esto, hermano, porque no nos podemos dormir. El mundo te quiere dormir para que pase el tiempo y cuando venga el arrebatamiento tú estés distraído en las cosas de este mundo. Y coraje con aquel y moleste con el otro, etcétera, etcétera. No. Dios te ha llamado a paz y a perdón, a autoridad y poder. Porque el reino de este mundo se establece a través de Él. Porque todo es de Él, para Él y de Él. Y por Él todo se sostiene. Amén. Así que cuando entendemos que somos justificados porque sabemos perdonar, entonces entramos a lo que se llama la restauración. La restauración es recuperar lo que Dios tiene para ti. Dios tiene para ti muchas cosas que tú a veces hasta desconoces. Hay gente que Dios le ha dado inventos, pero no tienen capacidad auditiva ni entendimiento para dar ese invento a conocer y poderlo plasmar. Y hace años que Dios se lo ha dado. Sin embargo, no lo han podido realizar porque no han tenido una relación íntima con Dios. ¿Para qué? Para que Dios pueda manifestar su gloria. Y es importante que nosotros mantengamos esa relación de continuo porque a veces nos da la información y nosotros no la valorizamos porque no sabemos ni de dónde viene. El otro día yo hablaba con un autor, y no voy a decir el nombre, de mucha música cristiana, y me usó un término que me desagradó mucho, porque yo voy a orar para que la musa venga a mí. La musa puede ser cualquier cosa, hermano, para que el Espíritu de Dios te dé a ti la revelación de lo que tú vas a escribir. Porque tenemos que hablar con autoridad y poder y con discernimiento de espíritu, con nombre y apellido, hermano. ¿Por qué? Porque el gran imitador puede imitar lo que tú quieras para decirte que eres Dios. ¿Cuántas iglesias ahora mismo en Puerto Rico están diciendo que son cristianas y que operan son las tinieblas? Y usted lo va a saber en la medida que usted se meta en el conocimiento de la palabra y adquiere el conocimiento para el discernimiento de espíritu y darse cuenta cuán perdido está este mundo. Tenemos que alertarnos, hermano, porque eso ya está en apostasía corriendo y el espíritu de apostasía está corriendo ya. Y eso es lo que estamos viviendo. ¿Cuántas iglesias están en brujería carismática? Es increíble. ¿Usted cree que eso es de Dios? De ninguna manera. Pero la gente está engañada porque no leen palabra, porque no enseñan palabra, porque no se dan estudios de profundidad, porque no se le ora uno por uno, como hacemos aquí. Por eso es importante que usted esté awareness, alerta. Es importante que el pueblo de Dios esté despierto y le pregunte, Señor, ¿esto es mío o no es mío? Y me gusta escucharlo, usted dice, que usted le pregunta al Señor si esto es mío o no es mío. A mí me gusta que usted pregunte eso. ¿Por qué? Porque está dependiendo de Él en todo lo que hace. Y sin duda todos sus caminos le serán prosperados. Porque Dios no se equivoca. Y tenemos que entrar en esa dimensión. Es importante. Porque el espíritu de la restauración en nuestra vida surge de una dependencia de Dios, lo cual hace una regeneración de nuestra alma. Y acuérdese que todos tenemos en el DNA de nosotros constituido el pecado, pero tenemos que tenerlo pisado con el calcañar. Y usted va a pisar la cabeza a Satanás con el calcañar, Génesis 3:15. Y usted tiene que de continuo hacerlo. ¿Y cómo lo hace? Sometiéndose a la voluntad del Padre en su vida. No hay otra. No es como usted quisiera, no es como mejor le parece, no es como el mundo le diga. No, es como Dios dice en su palabra. Y Dios no tiene mudanza ni sombra de variación alguna. Y sus bendiciones jamás nunca añadirá tristeza. Y Él no es hombre para equivocarse, ni hijo de hombre para arrepentirse. Él es Dios. Y lo tenemos que tener meridianamente claro que es así. Por lo tanto, Él no se va a equivocar jamás. ¿Qué sucede cuando somos perdonadores? Viene el espíritu de libertad que ahorita los salmistas cantaban. Hay libertad. ¿Por qué? Porque las ataduras fueron cortadas por causa de la unción y hay libertad para adorar a Dios. ¿Cuánta gente se siente que no puede adorar a Dios fuera de la iglesia más que en la iglesia? Son ataduras. Son ataduras. Pero cuando tú puedes adorar en todo tiempo y a ti no te importa lo que piense el vecino, a ti no te importa lo que piense el compañero de trabajo, a ti no te importa lo que piense el jefe, yo tengo derecho a adorar al Rey. Y sabes que la Constitución te protege del Estado de Puerto Rico. Así que
nosotros no solamente nos guiamos por la Constitución de la Biblia, sino que sepa usted, para conocimiento propio, que la Constitución de Puerto Rico te protege en ese sentido. Esa intimidación que te quiere, tú no puedes hablar de Cristo en el trabajo, tú no puedes adorar en el trabajo y en tus horas y horas encerrado en el baño, es una vil mentira. Tú tienes un pleno derecho. El que quiera copia de la ley, Yesenia me la hizo llegar, obténgala. Es un derecho que usted tiene. Así como lo tiene la gente que no cree en Dios de decirlo en la calle y pronunciarlo donde quiera, usted tiene igual derecho. Y no se deje intimidar por nadie. Porque usted tiene un espíritu de libertad para adorar a un rey vivo. Y usted tiene el poder para hacerlo. Porque el que lo pone en usted se llama Dios. Tercera palabra. Está en Juan 19:26. Déjame buscarla yo también. Se la van a proyectar ya mismo por ahí. Juan 19:26. Lo tenemos ahí. Y cuando Jesús vio a su madre y al discípulo que él amaba, que ese era Juan, ¿verdad? Que estaba presente, dice a su madre: mujer, he aquí tu hijo. Fíjese qué palabra más contundente. Mujer, he ahí tu hijo. Esto nos enseña mucho. Mucho, mucho, muchísimo. La pregunta que nos tenemos que hacer cuando leemos esto es: ¿por qué no recurrió Jesús a sus hermanos de sangre a través de la madre, a través del padre, que era José, a ellos, y recurrió a Juan? Interesante, ¿verdad? ¿Sabes por qué? Porque realmente María no es la madre de él. Fue el vehículo que usó Dios para traer a Jesús. Pero ¿sabe quién era verdaderamente su familia? Los hijos de la casa de Dios. Discípulo Juan. ¿Qué te enseña esto? Que a veces tu propia consanguinidad o biológica te va a sacar del evangelio por sus críticas, por sus comentarios y por sus compromisos que quieren poner primero que a Dios. Él se la encomendó a Juan y lo estableció claramente. ¿Sabes qué? Ni sus propios hermanos que convivieron en el matrimonio de María y de José creían en Jesús. Por lo tanto, la verdadera familia es la que ha creído en lo que tú crees. Palabra dura, pero cierta y verdadera. La vivió Jesús y la viviremos nosotros también hasta que se convierta en nuestra familia. Así que entienda esto, porque esto es un principio de autoridad para establecer una prioridad de obediencia a Dios por encima de todo. Tu verdadera familia es la que le sirve al Cristo que tú le sirves. Tu verdadera familia es la que te va a auxiliar porque vive en Cristo, contigo y con Él y para que Él pueda sustentarte toda bendición sobre tu propia vida. Si nosotros mantenemos este principio, no dejamos que nada ni nadie nos robe la bendición. Hay veces que nuestros hijos se salen del camino y quieren persistir fuera del camino y a ti por la pena y el ay bendito quieres tolerarle cosas que no tienes que tolerar y no debes de tolerar. Tienes que ponerle coto. Esto es así y se acabó. Tú decides. Este es el bien y este es el mal. Pero yo como patriarca de la casa y como papá, esto es lo que hay que hacer. Te guste o no te guste. ¿Quieres vivir? Esta es la bendición. ¿Quieres morir? La bendición está afuera. Que es maldición. Pero hay gente que le llama bendición a la calle. No se dan cuenta que es maldición y que es muerte. No se dan cuenta. Y nosotros tenemos que ser claro y tajante y recto. Porque lo que no es de Dios, no es de Dios. Y lo que de Él es, a Él pertenece y a Él damos gloria y vivimos por eso. Porque nadie te puede dar tu bendición que no sea Dios. Y si tu hijo se sale del camino, tú con amor lo recoges. Pero ¿sabes qué? Tienes que entrar en los parámetros de Dios en mi vida. Y este hogar se rige así, así, así. Y lo digo yo que tengo un hijo fuera del evangelio, que lo bauticé aquí mismo.
¿Por qué? Porque nosotros tenemos que entender que Dios es primero, ahora y siempre y para siempre. Y de ahí no nos podemos salir. ¿Que emocionalmente te pueda doler? Claro que sí, somos humanos. Pero peor es poner en riesgo la salvación. O peor es poner que tu hogar sea destruido por causa de la desobediencia, porque decidiste amar a tu hijo biológico más que a Dios. Él te lo dijo. Juan, y ahí tu madre. María, y ahí tu hijo. Se la endosó un discípulo de Cristo. ¿Y por qué? Porque él estaba bien claro que somos un espíritu que habita en un cuerpo y tiene un alma. Y tenemos que estar meridianamente claros en todo. Así que cuando sabemos quién es verdaderamente nuestra familia, es porque el espíritu que nos unifica como un solo cuerpo está con nosotros y en nosotros, y para él servimos. Y tenemos que mantenernos claros. El cuerpo de Cristo nunca rechazará a un hermano, sino orará por él hasta que venga el camino. Pero no se va a unir a las malas decisiones y los actos incorruptos que pueda tener contra la palabra de Dios. No se va a unir a los actos antidisciplina y de obediencia porque es un hermano que amamos. No. Se le ayuda, sí, pero no se participa en la maldad. Ni se justifica la mentira. Y tenemos que ser tajantes, hermano. Por eso un día le dije, la puerta está abierta a aquel que no quiere obedecer esta palabra. Yo me lo aplico a mí mismo. Yo se lo digo a mi esposa, el día que yo me vaya a salir de la obediencia de tu palabra, que ese día yo no me levante y me entierre adorando al Rey. ¿Por qué? Porque yo sé quién me llamó, como usted debe saber quién lo llamó. Y usted no puede hacer otra transacción que no sea esa verdad y estar trancado en esa verdad. Porque si usted dice, no por si acaso, es que si me quedo aquí y no me voy en el arrebatamiento, entonces yo proclamando al Señor con mi boca, aunque me maten. No, no, no. Usted no puede aceptar ese tipo de comentario, hermano. Usted tiene que estar sólido que usted se va y no mirar otra alternativa, que se va vivo para el cielo. Y vivir por eso y para Él. Porque cuando usted abre ese comentario a su mente, está rompiendo el cincho de la verdad que sostiene toda la armadura. Y no puede permitir ese tipo de comentarios. Porque eso no proviene de Dios. Eso es para aquellos que se queden. Yo creo que aquí nadie se va a quedar, hermano. Porque yo aquí no voy a estar. Y tenemos que estar meridianamente claros en ese tipo y forma de ser. Así que nuestro estilo de vida tiene que estar dirigido a cubrir a otros amándolos en oración, pero no siendo partícipes del pecado de la insurrección y desobediencia. No, no, no y no. Y no justificar el pecado a nadie, sino orar por él y que Dios trabaje. Es muy importante que lo hagamos. Cuando usted ve cómo Jesús endosa a Juan, su madre, a Juan, usted se da cuenta que la esencia del amor nos hace sentir que nunca somos huérfanos. ¿Por qué? Porque aunque su padre y su madre lo dejaran, con todo yo te recogeré. Y aunque la majada no tenga, bueno, no vamos a hablar de esa palabra para seguir por ahí, pero usted se puede dar cuenta de que Dios se ocupa del más mínimo detalle nuestro. En una ocasión me dijo a mí, ¿tú crees que yo no tengo consideración de eso que me estás pidiendo? Solamente contéstame. ¿Cuántos cabellos se cayeron de tu cabeza hoy? ¿No lo voy a contestar? ¿Qué me enseña eso? Que yo no tengo que volver a recalcar algo que estoy pidiendo, que no lo veo, simplemente lo pido y lo creo y lo recibiré. Porque Él no me deja huérfano. Y ahí está la demostración cuando Él pone frente a su madre, su hijo, y a su hijo con su madre, que era la madre del vehículo que Dios usó para traerlo en este mundo. Porque no era la madre de Dios. Que te quede bien claro. Y aquellos que están por internet, que le quede bien claro. Porque la palabra lo dice. Así que el motivo esencial aquí es el amor filial, que provoca honra a padre y a madre. Como María era viuda, Él se encargó de que lo que no pudiera, por carencia del esposo, obtener ella, su hijo, en el momento que lo dejó, le dio la autoridad para cumplir con todas las necesidades que esa madre iba a necesitar. Y todo esto viene
por causa de haber perdonado. Es importante que entendamos esto, porque esto demarca el estilo de vida correcto de un creyente para que mantenga el poder de su presencia dentro de nosotros. Vamos a la cuarta palabra, Mateo 27, 45, versículos 45 y 46. Déjame buscarlo yo aquí. Mateo, Marcos, Lucas, para atrás. Mateos 27, 45 y 46. Mateo 27. Esa es la cuarta palabra, 45 y 46. ¿Lo tenemos ahí? Está en pantalla. Desde la hora sexta, eso sería, la hora sexta son como las 12 de la medianoche. ¿Cómo no? Son las 12 de la medianoche. La hora sexta. Digo del día, perdón. Pero ¿sabes por qué le dice medianoche? Porque la hora militar comienza desde de la hora de las 12, pero está bien, del mediodía. Fueron tinieblas sobre toda la tierra hasta la hora novena. La novena, pues, obviamente, son las 3 de la tarde. Fíjense que aquí hubo 3 horas donde Dios, y esto es importante, escondió el rostro de su Hijo. Quiere decir que aquí es donde literalmente, es donde Jesús realmente lleva la pena del pecado de la humanidad completa. Lleva todo el pecado dentro de sí. Lo cargó sobre sí. Y usted me va a decir por qué Jesús quitó el rostro de él. ¿Por qué quitó la mirada de él? ¿Por qué quitó la presencia de él en su Hijo? Sencillo. Jesús nunca está donde hay pecado. Dios y Jesús es la misma persona, pero en este cuerpo de Jesús Dios quitó la mirada. ¿Para qué? Para que entendiéramos que Dios no está nunca donde hay pecado. Y eso debe producir algo en nosotros que se llama temor de Dios. El temor de Dios es algo que nos hace funcionar en la dirección correcta para no tratar y no dejar que nuestro cuerpo peque. Para no dejar que nuestro pensamiento corra hacia el pecado. Para no dejar que nosotros pequemos en aseveraciones, en decisiones, en actos que podemos corregirlo. No dejamos que ese pecado more en nosotros. Porque sabemos que Dios no está donde hay pecado. Y si queremos mantener una relación perfecta con Él, de intimidad continua, tenemos que tratar de echar ese pecado fuera. Hermanos, no es que nos equivoquemos. Nos vamos a equivocar porque somos imperfectos, pero nos arrepentimos e inmediatamente restablece la autoridad y su presencia en nuestra vida. Pero si usted sigue en el pecado y deliberadamente está consciente y lo sigue tolerando y lo sigue dejando continuamente, pues usted está diciéndole, amo más al pecado que a la presencia de Dios en mi vida. Es algo que no podemos permitirlo. Si nosotros entendemos esto, de plano, de jure y de facto, como dicen los abogados, no vamos a permitir el pecado. No vamos a ser desobedientes, no vamos a ser irresponsables, vamos a ser comprometidos con el Señor en todo. ¿Por qué? Porque sabemos que su presencia está cuando obedecemos. Su presencia está en su amor, que es obediencia. Si tú amas, tú obedeces. Si tú no amas, no obedeces. ¿Por qué? Porque el amor es perfecto y el amor es Dios. Y Él se llama perfección. Él es perfecto, hermano. Él es perfecto. Y Él quiere llevarte a la perfección. Pero está de ti caminar hacia la perfección o no caminar hacia la perfección. Depende de nosotros. Su verdad está clara. Su verdad está clara. ¿Y cómo conocemos ese amor? Vamos a 2 Corintios 5:21. 2 Corintios capítulo 5, versículo 21. Déjame buscarlo por aquí también.
Fíjese cómo dice el versículo 21. Y aquí se refiere a quién. Está hablando de Cristo. No conoció pecado. Quiere decir que el que fue a la cruz del Calvario no era culpable, sino absolutamente santo y puro. Ahí usted va a entender lo que es el amor. Fue santo y puro a morir en la cruz del Calvario por una tunda de pecadores y transgresores, que somos nosotros, una humanidad caída. Y sigue diciendo, quiere decir, está hablando de Dios, el poder lo hizo, el Padre lo hizo, el Padre hizo a Jesús pecado por nosotros. Quiere decir que fue una ofrenda por el pecado, una ofrenda por el pecado. Como dice Isaías 53, versículos 6 y 10, no lo busque, pero se lo digo de referencia. Para que nosotros fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Fuéramos hechos justicia de Dios en Él. Sí lo dice, eso estoy diciendo de memoria, pero Él lo dice, está escrito en la palabra. Quiere decir que cuando esto cobra vigencia en nosotros, cuando aceptamos a Jesús y valorizamos lo que Él hizo en la cruz de nosotros, por nosotros. Lo que Él hizo en la cruz del Calvario por nosotros. Ahí donde usted se da cuenta el valor que tiene la muerte de Jesús. Y nosotros tenemos que atesorar esto verdaderamente, porque ninguno de nosotros tenemos la capacidad para hacer algo similar, ni la tendremos nunca. Porque eso fue un designio del Padre en beneficio nuestro. Dios pagó un precio muy alto por tu vida. Dios pagó un precio muy alto por tu familia. Dios pagó un precio muy alto por toda la humanidad. Para que tú te levantaras y evangelizaras y llevaras esta verdad. Porque no solamente bendice tu vida y sacía de bien toda tu familia, sino que te da una encomienda de que según tú lo tienes, otros también lo tengan a través de ti. Porque es un efecto multiplicador. Muy bien. Es un efecto multiplicador. ¿Y sabes qué? Hay veces que vamos a llevar un mensaje a un sitio y somos más bendecidos que el mensaje que damos. Para enseñarte que el poder de su presencia tiene un efecto multiplicador en tu vida. Si nosotros entendemos este principio y lo ponemos por práctica, estaremos en la bendición que Él nos quiere dar todo el tiempo. Y el versículo 46 sigue diciendo del anterior, que era Mateo 27, 46. Mateo 27, 46. Y cerca de la hora novena, Jesús exclamó a grande voz. Significa, y esto es importante, quiero aclarar este punto, porque mucha gente dice que aquí murió. No. Fíjate que dice la palabra, y cerca de la hora novena, Jesús exclamó con grande voz. Eso está en Mateo 27, 46, versículo, porque volví para atrás, le traje el conocimiento de Corintios para que vea el amor del Padre. Pero ahora quiero que entre otra vez a las palabras que pronunció a grande voz. Por lo tanto, si usted entiende el significado de que exclamó, dijo a grande voz, significa que no estaba todavía muriendo y tenía todavía capacidad sus pulmones para pronunciar con fuerza a grande voz. Significa, por lo tanto, que no había muerto en este momento. Eso es un error. Fíjate lo que dijo. Elí, Elí, lama sabactani. Esto es, Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Quiere decir que esto es un reconocimiento para nosotros del acto de Jesús de morir por nosotros. ¿Por qué? Doblemente. Primero, cuando Él se siente desamparado es porque la presencia de Dios no está. Y segundo, se está muriendo físicamente. Pero ya primero murió espiritualmente. Moriste tú espiritualmente a la vieja criatura para instalar la nueva. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, eso en arameo. Dios mío, ¿por qué me ha desamparado? Nos enseña a nosotros a aprender a morir a la carne para nacer en el espíritu.
Y todos los días, hermano, hay que hacerlo para que el Espíritu sea vivificado en nosotros y tome preponderancia, dominio y autoridad en el nombre de Jesús. Es una enseñanza diaria. Estas palabras enseñan a constituir el reino de Dios en nuestra alma, si lo practicamos todos los días. ¿Por qué? Porque la regeneración en nosotros es de continuo. Todos los días tenemos que regenerar, adelantar la causa de Cristo y someter el cuerpo a la obediencia del Espíritu. Elí, Elí, lama sabactani. Dios mío, ¿por qué me has desamparado? O sea que murió espiritualmente primero para poder cargar el pecado. Y a causa del pecado, Dios se separó de él para beneficio nuestro. Usted sabe lo que estamos hablando. Literalmente murió espiritualmente para que su espíritu habitara en nosotros, fuera del pecado. ¿Sabía Jesús lo que estaba diciendo? ¿Sabía Dios lo que estaba haciendo? Por eso tenemos que tener el entendimiento de esto, hermano, para que podamos valorizar lo que valor, honra y gloria merece. Es importante. Si nosotros nos mantenemos en esta dirección, hermano, usted va a vivir en el hombre espiritual que Dios quiere que usted viva. Que ande en el Espíritu 24/7 y que ejerza la autoridad y el poder donde quiera que usted se pare. Y que todo enlace de bendición toque la puerta de su casa. Porque Dios es el que hace y provoca todo. Nada ocurre porque sí. No hay tal cosa como el bing, bang, 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 nada. Todo ocurrió porque Él permitió la desintegración del átomo. Y decidió dárselo a un creyente alemán llamado Albert Einstein. Por eso cuando él descubrió esto, más de 3,000 veces reprodujo el proyecto. Y le preguntaron, él dijo, ¿cuántas de las 3,000 veces voy a tener que estarle dando gracias a quien lo descubrió y me lo dio a mí? ¿Quién es ese? Dios. Búscalo, está escrito en la historia de él. Así lo hará contigo. En diferentes cosas. Solo tienes que creerle. Solo tienes que creerle. Qué pocos amén. Debería caerse esto aquí en el amén. Tan solo por creerle lo recibirá. Amén. Así que el amor más grande está mostrado en la obediencia del Hijo hacia el Padre. ¿Por qué? Jesús tenía plena autoridad para quitarse de la cruz, mas sin embargo se sometió a la autoridad del Padre. Y ya lo hizo, lo había hecho antes de que fuera ejecutado, porque Él verdaderamente esto ocurrió en el tiempo pasado, se mostró en el presente en la cruz, porque Él murió en Getsemaní. Sí, murió en el espíritu de Getsemaní. Por eso cuando Él me lleva al cielo, yo lo veo llorando y le digo, ¿y está llorando lágrimas de sangre? Sí, eso quería que viera, porque así está mi corazón por un mundo que se pierde. Y así me puso la carga pastoral. Ahora va a ver si puede. Y me sacó de la medicina para hacer lo que estoy haciendo. ¿Lo vio? No hace nada por casualidad. Lo hace porque tiene un efecto de gloria mayor. Así que esta leve y momentánea tribulación produce un mayor peso de gloria. Pablo te lo dice. Por cuanto nos pasen las situaciones, algo mejor Él va a hacer. Porque algo Él tiene mejor que lo que te ha quitado. Pero créelo, decláralo y lo verás. Porque la gloria postrera será mayor que la primera. Él lo dice, Él lo cumple, porque Él es Dios. Y nos ama profundamente. Vamos a la quinta palabra, que seguimos hablando y no avanzamos. Juan 19:28. Permítame a mí buscarlo también. Juan 19:28. Electrónicamente lo tiene en la pizarra. Después de esto, sabiendo Jesús que todas las cosas eran ya cumplidas, y esto es el último minuto antes de morir, para que la Escritura se cumpliese,
dijo, sed tengo o tengo sed. Quiere decir que aquí queda demostrado que Jesús fue todo hombre y a la misma vez todo Dios. ¿Por qué? Porque sintió sed. Sintió sed por la pérdida de sangre. Cuando hay volumen sanguíneo que se pierde a través de las heridas, inclusive se hacen las cirugías, se deja el paciente sin comer 24 horas antes de la cirugía para que el volumen sanguíneo disminuya y el sangramiento sea menor. Pero cuando él dice tengo sed, era porque había perdido ya el volumen de sangre. Y lo dejó escrito para que entendiéramos que era hombre igual que tú y que yo. Para que entendiéramos que había un hombre de carne y hueso, que tenía la misma sintomatología que cualquiera de nosotros puede tener por la pérdida de sangre. Tengo sed. Jesús hizo porque era Dios todo lo que hizo. No, también tenía un cuerpo igual que el tuyo y el mío y se dolía igual que el de nosotros. A él le dio sed allí, estando allí, herido. Y no deja saber eso la palabra para que entendamos que fue todo hombre, pero también Dios en Jesús. Esa sed que él tenía es una demostración de la verdad que está escrita en la misma palabra. La palabra se corrige ella misma y se certifica y se ratifica una vez tú entiendes desde principio a fin toda la palabra. Ella misma se ratifica, quiere decir se certifica. Porque ella no necesita la ciencia para saber que todo lo que está en la palabra ya ocurrió. No. Es que la palabra dice a la ciencia lo que va a hacer, porque es el padre de la ciencia quien escribió esa palabra. Se llama Dios. La gente me dice, no, porque ahora tú con la ciencia puedes certificar lo que dice la palabra. Te equivocaste. La palabra certifica la ciencia, porque el que yo le estoy orando es el Dios de la ciencia. Lo que pasa es que necesitas el Espíritu Santo. Y si no lo tienes, doctor, no lo vas a entender. La religión otra vez. No. Métete con el Espíritu Santo. Esto se trata de una relación íntima con Dios. Olvídate del resto. Y vas a ver que la verdad de Dios se cumple a cabalidad. Que tú lo puedas descubrir hace más de 2000 años ya está escrito. Yo me río porque le digo a la pastora, ahora la tierra es cuadrada. Y ella dice, no, que es plana. Y me echó a reír. ¿Sabe lo que le estoy diciendo, verdad? Porque descubrieron la rueda. Una cosa que está escrita hace 2000 años. Y yo me río de eso. Y yo, te estás burlando de mí. No, es que el desconocimiento que tiene es garrafal. Porque no conocen la verdad. Que es el Espíritu Santo que te revela. Entonces ellos se creen que han descubierto mucho. Ya él había dicho que la tierra era redonda. Hace tiempo. Ya él había escrito las leyes de física hace tiempo. Ya la codificación de lo que va a pasar ya hace tiempo. Que si el Nibiru ya hace tiempo. Que la capa protectora de energética va a ser rota. Ya hace tiempo él lo dijo. Descubriste que si los rotos de la tierra vienen a contar, ya hace tiempo. Ahora te digo algo que no sabes. Sí, vienen a traerme el microchip y todas esas cositas. Te digo algo. Hay unos huecos en la tierra regulados por Dios que tienen el espacio del tiempo. ¿Cómo? Sí, tienen el espacio del tiempo. Entras ahí, te pueden parecer que pasaste un ratito y pasaste 50 años. Porque Dios es Dios de los tiempos. Y tiene propósito en la creación de eso. Algún día hablaremos de eso. Porque Él es el tiempo. Dios es el tiempo. Y nosotros tenemos que entender que en todo está en Él. Por eso cuando la definición te dice, todo es por Él, de Él y para Él, y por Él se sostiene. Por Él se sostiene. Realmente es así. Y Él hace esas posibilidades energéticas porque Él es Dios. Y su palabra es Dios. Y Dios es su palabra. Así que cuando Dios te mira en el tiempo de la eternidad, que es el futuro de nosotros, pero para Él es en el presente. Y ese tiempo donde Él mira la eternidad, lo miró desde la cruz del Calvario, cuando miró la humanidad, por lo cual Él murió en la cruz del Calvario. ¿Y por qué sabemos eso? Porque Él siguió mirando la eternidad, no mirando el dolor que en su cuerpo pasó.
sino el regocijo del cumplimiento de los tiempos conforme a la voluntad del Padre. ¿Sabe lo que es eso? Que Él no miró su propio dolor, sino miró que el dolor será convertido en la bendición suprema por el cumplimiento de lo que el Padre dijo que haría. Quiere decir que anuló la humanidad. Por eso yo le digo a usted, usted tiene el derecho y la decisión de decidir si usted se ofende o no se ofende. Si usted decidió ofenderse, le dijo a Satanás, entra a mi vida porque estoy ofendido. Pero si usted decidió no ofenderse, el poder de su presencia se enseñorea en usted. Alaba si puedes ahora. Así es el mambo, papá. Y que lo sepa el mundo, aquellos que están por internet, mis hermanos, que esa es la realidad. Usted tiene el poder decisional de lo que usted quiera hacer en su vida. Cuando usted a alguien lo ofende, predíquele perdón. Y Dios se encargará de la justicia, porque usted fue justificado delante del Padre. Por lo tanto, al ser justificado, usted tiene la autoridad para decidir si quejarse o adorar a Dios. Si usted adora a Dios, entonces torna en bendición lo que el mundo llama maldición. Porque es el único que lo puede revertir. Se llama Dios. Que quede este concepto bien claro, porque necesitamos conocer y practicar esto todos los días de nuestra vida, hermano. Así que cuando venga la adversidad sobre su vida y le vengan esos pensamientos discordantes, mire la victoria de la eternidad en la cruz, que es el que va a revertir toda obra de maldad sobre su vida. Por eso es que Pablo le dijo, y ahorita se lo dije, esta leve y momentánea tribulación produce un cada vez mayor peso de gloria. Entonces el peso de gloria es el poder de Dios en nuestra vida, que anula el acta de decretos de muerte que tenía las tinieblas contra nuestra propia vida. Y cuando Él vence la cruz del Calvario, ese acta queda totalmente anulada y cae usted en el poder decisional de lo que usted quiere para su vida, si vida o muerte. Obediencia a Dios es vida, desobediencia a Dios es muerte. Punto y se acabó. No hay que darle más vuelta al pecado, ni pasarle la mano al pecado, ni dar bendito ni la pena. O se hace a la manera de Dios o sencillamente usted muere. Porque Dios murió una sola vez por todos nosotros. Y el sacrificio fue perfecto. Por eso lo tenemos que hacer perfecto. Porque Él es perfecto. Y a Dios no le engaña a nadie. Dios sabe lo que estamos pensando. Dios sabe hacia dónde vamos. La decisión es nuestra. Y tenemos que decidir por la vida. Por la vida, hermano. Porque esta pequeña vida que vivimos aquí es muy corta, pero la eternidad es bien larga. Así que no es negociable vivir fuera del poder de su presencia en nuestra vida. La sexta palabra, Juan 19:30. Juan 19:30. Déjame buscarla aquí. Lo tienes ahí, ¿verdad? Ya está en la pizarra electrónica para los que no tienen Biblia. Dice, y cuando Jesús tomó el vinagre, consumado es. ¡Wow! Eso significa que la deuda del pecado del mundo fue pagada. La deuda del pecado del mundo fue pagada al Padre, que es nuestro Creador. Y habiendo inclinado su cabeza, entregó al Espíritu. Entregó su Espíritu. Escuche esto, que esto es algo bien importante, que he visto mucha gente que al no escudriñar esto hablan lo que no es. Jesús, escucho bien, y lo digo por internet, muchachos que me están escuchando allá, pueblo de Dios, amados, escuchen, Jesús no murió por las heridas que el hombre le hizo. No hay tal cosa que mataron como tal. Aunque la ejecutaron, pero no lo mataron. Él voluntariamente entregó su vida y muere cuando el Espíritu Santo le dijo, que es el Padre que lo dijo, que muriera. Vamos a Hebreos 9:14. Vamos a buscar Hebreos 9:14. Aquí es donde esto se hace claramente entender. Déjeme buscarlo también. Hebreos 9:14. Perdone que le cojo unos minutos más, pero es importante que quedemos claros en esto. Hebreos 9:14.
Hebreos 9:14. Hebreos 9:14. Esto es para que usted entienda. Fíjate que empieza con una pregunta. Cuanto más la sangre de Cristo, quien mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo como sin mancha a Dios, ¿verdad? Limpiará vuestras conciencias de las obras de muerte para que sirváis al Dios vivo. Qué interesante. Se ofreció a sí mismo para que el Espíritu del Eterno se manifestara en él sin que fuera interrumpida la obra perfecta del diseño en la cruz del Calvario para redimir la humanidad. Lo hizo voluntariamente. Y esto es importante que lo entendamos, porque al hacerlo voluntariamente no es que el hombre pudo ejecutar autoridad para matar al maestro, sino que él decidió voluntariamente provocar esto, haciendo que lo mataran para salvar la humanidad. La gente dice, Roma los mató, los judíos los mataron. No. Ellos lo hicieron, pero fue que Dios lo permitió para redimir la humanidad. ¿Qué nos enseña esto? Esto nos enseña que Dios somete a las tinieblas a su poder para bendecir tu propia vida. Pero Dios te dice que no te mezcles con ella. Pero Él puede poner esas tinieblas a producir en favor tuyo. Él puede hacer que negocios de las tinieblas vengan a tus manos para Él manifestar su gloria a través de ti. Y aquella gente que trabajaban en tinieblas vengan a la gloria de Dios. Porque las riquezas del impío vendrán a manos de sus hijos. ¿Me está entendiendo, pueblo? Así que cuando a usted le venga una oportunidad de negocio, usted ore. Si es de Dios, no es de Dios. Porque no es por lo que usted ve y sienta, sino por lo que Él dice que es. Y esas promesas se cumplirán. Usted no tiene que patear las puertas, sino que usted camina y las puertas se abren. Usted no tiene que estar buscando a la gente, sino que Él te trae a la gente. Y bendice tus finanzas, y bendice tus amistades, y bendice tu canasta de alimentos, porque tú das con gozo al Señor tu vida y todo se hacía de bien y bienestar para que tú sigas abundantemente dando más para el Cristo. Y entras en una dinámica continua y constante de bendición. ¿Por qué? Porque la sangre del Cordero te ha purificado y te ha limpiado para que todo lo que venga a tus manos sea de bien y jamás nunca de mal. Si entendemos esto, entonces nuestra vida va a ser bendecida de continuo, porque hemos decidido entre la vida y la muerte y decidimos por vida. Y por lo tanto, todo bien te será prosperado a tu vida. Y prosperará tu alma y prosperarán todas las cosas que tú haces. Así que Lucas 23:46, y esta es la última palabra, adoración pase, por favor. Lucas 23:46, permítame buscarlo yo también. Que hoy estamos sin slide al lado de acá. Lucas 23:46. Lucas 23:46, ¿lo tienen ya ahí? Déjenme buscarlo a mí. Aquí está. Entonces Jesús le dijo, de cierto te digo que hoy estarás conmigo. Perdóname, 46. Ajá, ya se lo había dicho porque era el ladrón. Aquí está. El 46 dice, entonces Jesús clamando a gran voz, dijo, Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Y habiendo dicho, expiró. Ahí está la explicación por lo cual él obedeció al Padre hasta la muerte y murió conforme el Padre le dijo. Porque hablando de esto, luego de terminar, murió. Quiere decir que libremente puso su vida. Tengo, dice la palabra, tengo poder para ponerla, tengo poder para tomar mi vida. Cuando tú entiendes esto a profundidad, que Él lo decidió por amor a ti,
por amor a mí, por amor inmerecido y misericordia y bondad, nos damos cuenta que somos deudores de Él. Somos deudores de Él. Y seguiremos siendo mientras vivamos en estos cuerpos pecaminosos. Quiere decir que de continuo nosotros necesitamos entender que tenemos que vivir arrepentidos y entender que su misericordia ha sido extendida sobre nuestra vida. Juan 10:18 dice: nadie me quita la vida, sino que yo la pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder para tomarla. Y después te dice al final: y este mandamiento, estoy acordándome, recibí de mi Padre. Búscalo por ahí, Juan 10:18. Vamos a buscarlo. Vamos a buscarlo. Juan 10:18. Lo que no quiero que usted se vaya a llevar, que se lo estoy diciendo de la Manga Production. Yo no predico así, hermano, yo predico en el Espíritu. Juan 10:18, ¿verdad? Esa misma es, Juan 10:18. Eso misma es. Déjame buscarlo, perdóname. Juan 10:18. Aquí está. Nadie me la quita, sino que yo lo pongo de mí mismo. Tengo poder para ponerla y tengo poder verla tomar. O sea, que lo hizo por su propia voluntad, por obediencia al Padre. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Ahí está. Y este mandamiento recibí de mi Padre. Qué interesante. Que fue obediente hasta el final. La pregunta que nos tenemos con esta palabra: ¿somos nosotros obedientes hasta el final como Jesús lo fue con su Padre Celestial? Y usted me dirá: es que yo soy imperfecto. Claro que sí. Pero ¿sabes qué? Tenemos una herramienta que se llama Espíritu Santo, que nos guía a toda verdad y en todo momento. Está justo desamparado en su simiente mendigue pan. Y el pan no solamente se extiende al plano material, sino al plano espiritual primero. Porque las riquezas de nosotros son primero espirituales y como consecuencia de eso vendrán las materiales, que son las añadiduras. Entonces, cuando entendemos esto, decimos: ¿por qué yo no soy obediente? ¿Qué estoy haciendo para obedecer a mi Padre? ¿Por qué yo soy impuntual? ¿Por qué yo no tengo hábitos de estudiar la palabra de Dios? Porque yo no vengo a orar y compartir con mis hermanos, mi verdadera familia que intercede por mi familia y por mí. Porque aquí lo hacemos todos los jueves y yo lo hago todos los días por ustedes. Y nos preguntamos ¿por qué? ¿Sabes por qué? La única respuesta es esa: usted es el problema. No es Dios. No es Dios. Somos nosotros que nos dejamos sabotear la bendición. Porque de nosotros mucho pueblo será bendecido. Porque usted tiene la verdad. El mundo no tiene la verdad, hermano. Pero usted tiene la verdad. Si usted tiene la verdad y conoce lo bueno, escuche esto bien, necesitamos practicar lo correcto. Necesitamos intronizar el poder de Dios para nuestra vida, para que caminemos en esa verdad que nos bendice cada día. Puede que sus hijos no estén en Puerto Rico, puede que estén en Alaska, España, Europa, Canadá, Estados Unidos, donde quiera que estén, pero ¿sabes qué? Por causa tuya, tus hijos serán bendecidos. Pero hay que doblar las rodillas, hay que orar, hay que unirse al cuerpo de Cristo, hay que buscar el poder de la presencia, hay que unificarse, porque ahí está donde habita Dios en paz y armonía. Habitad juntos en armonía, porque ahí habita Jehová. Lo dice el salmista. Y nosotros lo tomamos muy leniente, que si tengo este compromiso, que si llegué cansado, que ni siquiera me he bañado, no he comido. Yo tengo la ropa aquí usada por 12 y 14 horas que estoy en el templo haciendo cosas. Y no me quejo, le doy gracias, Señor. Hasta gracias por aquel que no vino para completar lo que tenía que hacer. Todos damos gracias, porque aprendizaje hay. Que humanamente me pueda doler, pero eso no importa. Lo importante es que yo cumplo su propósito. Que me queden mal, sí, eso va siempre a pasar. Pero yo le creo a Cristo. Yo le creo a quien yo veré algún día cara a cara. Siquiera cuando me llevó en cuerpo espiritual al cielo le pude mirar su rostro. Porque eso es tan fuerte que le quema a la pupila al ojo a uno.
pero yo sé que algún día yo le veré cara a cara. Y sé que me sentaré en las mansiones celestiales. Y Él me servirá la Santa Cena. Sí, y viviré Señor. allí eternamente. Amén. Porque yo creo Lo que anhelamos, el Dios que le sí, servimos Señor. es real. Amén. Gloria a Dios. Lo anhelamos, Señor. Él es real. Él vive. Amén. Sí. Hermano, si algún día, si usted no ha recibido al Señor, lo quiere recibir ahora o quiere reactivarse, que el Espíritu Santo venga a morar en usted, hermano, yo oro un minuto y usted lo va a recibir porque su presencia está aquí ahora mismo. Amén. 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 Quiero orar por esas personas que levantaron su mano. Repita conmigo: Señor Jesús, en este momento abra las puertas de mi corazón para que tu Espíritu Santo venga a morar en mí a tal magnitud que yo pueda, Señor, ver con tus ojos, pensar con tu mente, escuchar con tus oídos, sobre todo amar con el corazón que tú me amas. Inscribe mi nombre en el libro de la vida. Pecados, como yo también perdono a los que me han ofendido. Inscribe mi nombre en el libro de la vida y dame la salvación. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén, amén. Padre, yo corto toda herencia espiritual que en el pasado vinculaba a tus hijos al reino de las tinieblas. Lo corto con la tijera del Espíritu Santo de Dios. Y el hombre fuerte que había tomado en su lugar, que era el lugar tuyo, lo atamos, lo reprendemos, lo echamos fuera de su vida en el nombre de Jesús. Y declaramos, Señor, que tu Espíritu Santo toma lugar en la vida de tus hijos y le enseñarás y lo sellarás para vida eterna y salvación. Y le bendecirás caminos en el nombre de aquel que murió por nosotros en la cruz del Calvario. En el nombre de Jesús. Amén, amén.